Emprende Talentos llega a ustedes gracias a Neols Miriam, expertos en belleza. María Educa, educando con el corazón. Marcas que suman. Arte Cuisine. Sushi and Wok. Serranía Café Gourmet. La cafetería Coffee Roaster. María Vida, tu terapeuta holística integral. Volcánica Lab con Liliana Romero. Los buenos somos más. Hola, hola, feliz tarde. Qué honor y qué placer poder estar una vez más acompañándoles a través de esta ventana Emprende Talentos desde casa. Por fin estamos de vuelta, feliz, agradecida y honrada de poder acompañarles junto a tantos venezolanos, tantos talentos venezolanos, personas que suman y cuentan historia dentro y fuera de nuestra hermosa Venezuela. Un Emprende Talentos más cercano, un Emprende Talentos más personal, un Emprende Talentos con calor de hogar y olor a café venezolano. En esta oportunidad, acompañada de un talentoso venezolano, un soñador empedernido, un soñador con propósito, resiliente, un artista, un emprendedor que está presente desde el comienzo de esta historia. Va a acompañarnos hoy como nuestro primer invitado, un invitado de lujo, pero que en adelante va a ser nuestro productor de piso, nuestro ingeniero de audio. Va a estar presente con nosotros para seguir viajando, para seguir soñando, para seguir emprendiendo juntos en este mismo viaje, pero en un nuevo vagón, porque los buenos somos más. Y vamos a darle la bienvenida a Javier Alejandro, un talentosísimo cantautor venezolano que seguro ustedes ya conocen. Sé que sí. Alejandro Mendoza es su nombre artístico y va a acompañarnos hoy como nuestro invitado de honor para contarnos su historia. Y sí, él es mi compañero de viaje, mi partner, mi aliado. Y es que no podíamos comenzar de otra forma, porque Alejandro, la historia de Alejandro, forma parte de la historia de Emprende Talentos. Alejandro es una persona que confió en este proyecto mucho antes de tomar forma y estructura y ha estado en todo este viaje soñando, emprendiendo con nosotros para que hoy sea una realidad. Y este par de venezolanos estuvo 7 años fuera de casa. Y para los que no lo saben, Emprende Talentos inició hace 5 años en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Siendo migrantes y justo desde esa necesidad es que decido iniciar Emprende Talentos a través de esta ventana comunicacional, llena de sueños, contando historias de valientes emprendedores venezolanos, migrantes que siguen apostando y creyendo en sus sueños y en sus talentos, siguen creando las oportunidades para ser vistos y escuchados. Y debo hacer un paréntesis aquí puntual, una vez más, para darle las gracias a Tyler Fiorillo y a la flaca, su esposa, por haber sido apoyo invaluable y firme en esto que comenzó siendo un sueño para luego convertirse en un emprendimiento y tener estructura y forma. Fue gracias a ellos que Emprende Talentos fue visto y escuchado en el medio de los emprendedores venezolanos, de los colombianos retornados y de las ONG que apoyan a los migrantes venezolanos y a los colombianos retornados. A través de su fundación sin fines de lucro de Pana que sí, a través de ellos es que Emprende Talentos toma forma y puede ser visto y escuchado. Así que una vez más, muchísimas gracias. Dios los bendiga hoy y siempre y les permita de nuevo regresar a casa y, ¿por qué no?, sentarse acá conmigo a contarnos su historia. Ok, Alejandro, ahora sí, bienvenido. Gracias. Yo lo sé ya, pero ¿eres team café, té o chocolate? Team Café. Entonces, tenemos que comenzar disfrutando de un excelente café venezolano, Café Serranía Selección. Bueno. Brindemos por ello, brindemos por este nuevo encuentro y por esta nueva oportunidad. Una promesa pendiente por cumplir. 7 años esperando. Bienvenido a casa, bienvenido a esta ventana públicamente, porque siempre has estado detrás de ella y definitivamente es un placer, un honor que estés acá conmigo hoy, acompañándome en este primer encuentro de un nuevo vagón en el mismo viaje
Emprende Talentos. No olviden suscribirte al canal, darle me gusta y compartir para que seamos muchísimos más los que podamos seguir disfrutando, emprendiendo, soñando y viajando juntos. Vas a dar inicio a esta entrevista, pero nos vas a hablar desde tu arte y tu talento. ¿Cómo lo harías? Salud. Tengo que decirte que nunca he sido quien se rinde. No lo hagas tú, no lo hagas no. Toda tu fortuna está guardada ahí en tu mente. Busca dentro en tu interior. Espera un poco, por favor. Piénsalo mejor. No digas adiós de nuevo, porque la rabia lo hace sin miedo, todo lo daña, mueren las ganas desde adentro. No quiero esto contigo, por favor, te ruego. En la estación se encontraba yo, un hombre que no conocía el amor. Detrás del vidrio a diario lo esperaba para entregarle el boleto a su destino. Era casi imposible que esa chica le prestara atención, pero lo inesperado un día sucedió. Jamás creí sentirme así, es la perdición. Y sé que tú también sientes lo mismo que yo. Por eso ven, ven, ven a besarme, necesito un poco del elixir de tus labios que me vuelve loco. Por eso ven, ven a besarme y no te tardes, no. Bueno, eso es lo que llamamos hablar desde su arte y desde su talento. Alejandro Mendoza es tu nombre artístico. Alejandro es oriundo de los Altos Mirandinos de nuestra hermosa Venezuela. Y gracias a la migración tuviste la oportunidad de iniciar tu carrera como productor musical. Vas a tener la oportunidad de hablarnos de esto y mucho más, pero vas a iniciar explicándonos por qué Alejandro Mendoza y no Javier Pérez. Bueno, quiero comenzar dándote las gracias. Para mí también significa muchísimo que hayamos podido materializar y concretar este proyecto después de tanto tiempo. Ha sido un camino increíble y de verdad que lo he disfrutado cada momento. Así que antes de arrancar a responder tu pregunta, pues quiero decir que me siento súper afortunado de ser el primero aquí, en estar sentado aquí. Después de tanto tiempo, esta entrevista con muchas expectativas la estuvimos esperando, así que vamos a darle con todo a esas preguntas que tienes por ahí preparadas. El honor es mío y el puesto definitivamente tenía que ser tuyo para ser el primer invitado, porque pues eres parte de esta historia. Era una promesa, quizás muchos no lo sabían, pero era una promesa sin cumplir, no porque no queríamos hacerlo, sino porque entendimos que bueno, el tiempo de Dios es perfecto y no era el momento en aquel tiempo, no era el momento quizás en el retorno a casa, pero de esa y muchas cosas más vamos a estar conversándoles en esta hora o en este momento que vamos a tener la oportunidad de que tú muestres tu talento, cuentes tu historia, porque no es lo mismo que cuentes yo la historia, a que cuentes tú la historia de Alejandro Mendoza, de Javier Pérez. Claro que sí, y bueno, a pesar de todo esto que estás diciendo, fuiste la primera persona en darme una entrevista en Barranquilla, en permitirme esa oportunidad pues, para exponer el talento en tu programa, como lo es Emprende Talentos. Y bueno, ya ahora desde un punto donde tenemos un poquito más para contar, historias, trayectoria y por supuesto desde el aprendizaje, desde el crecimiento en todo lo que hacemos en nuestro arte. Quise comenzar con estas canciones, pues un pedacito de La Rabia que tiene su historia en Barranquilla.
me permitió posicionarme en segundo lugar en un festival de cantautores en Santa Marta. Entonces, bueno, es un tema que tiene un mensaje muy bonito, que ha marcado también la historia y la vida de algunas personas que allegados y algunos también desconocidos. Entonces, bueno, siempre me gusta cantar un pedacito de esta canción y por supuesto recomendarla, invitarlos al canal de YouTube para que la escuchen completa y puedan apreciar toda esa producción que tiene bastante historia. Y John, la historia de John, pues un tema que compuse hace muchos años con mi hermano Richard, donde fusionamos el gypsy, que también nos gusta muchísimo ese estilo así manouche con el jazz y que nos caracteriza, pues algo que te mueve. No es un reggaetón, no es una cosa así, un merengue como para bailar, pero igual te mueve y es una canción que donde voy siempre trato de cantarla porque me siento identificado con el estilo y con el género, pues. Tenemos muchas cosas de las que conversar, porque si bien es cierto que esto que nos acabas de compartir es algo que ya pueden conocer a través de tus plataformas digitales o de tus redes sociales, hay ciertos detallitos que quizás muchas personas no conocen de la forma en cómo iniciaste la carrera, que no me contestaste, no Sí, me ya te voy a respondiste responder. la pregunta, porque cuando regresas a casa se genera ese cruce de información de Alejandro Mendoza y de Y Javier Javier. Pérez o de Javier Alejandro, que es como te conocen en el mundo no musical, pero en ese mundo de amigos, Sí, en ese mundo de familia. sí, bueno, eh, fue una sugerencia de un gran amigo, una persona que considero más que un amigo, pues como familia, un padre. Y el querido máster Miguel Chacón me dice, chamo, necesitas un nombre artístico, necesitas, o sea, ¿cómo se llama tu proyecto? O sea, yo, bueno, estaba pensando en eso, siempre había pensado en un nombre artístico, porque anteriormente el proyecto con mi hermano se llamaba Liberty, que era la fe del hombre, significa en jamaiquino, y ya en este momento donde comienzo a hacer un trabajo de manera solista, pues necesitaba tener un nombre artístico, y en vez de inventar alguna cosa rara, lo que hice fue tomar el segundo nombre, el segundo apellido, que es Alejandro Mendoza, y bueno, suena más artístico que Javier Pérez. Entonces no es algo que le haya explicado a todas las personas. Entonces de repente algunos amigos que me conocen de toda la vida como Javier me escuchan que me dicen Alejandro y me dicen, pero si tú no eres Javier. Entonces es bueno que me hagas esa pregunta porque así también aclaramos un poquito. Primer nombre y primer apellido, ¿cierto? Segundo nombre y segundo apellido. Segundo nombre, por exactamente. Eso Alejandro. Y así lo pueden ubicar en todas sus redes sociales, en todas las plataformas digitales, donde pueden también conseguir pues, el primer disco como solista. Alejandro es multiinstrumentista y se ha desarrollado en diferentes facetas musicales hasta lograr consolidarse bajo un estilo y un concepto que te caracterice. En una entrevista que pueden ubicar a través de las redes sociales, hay una palabra que utilizaste como para definir y siempre lo hemos discutido porque suena así como extraño o como feo, cuando te decían, mira, pero ¿qué estilo manejas? No, yo soy un degenerado de la música. Entonces, una vez que lo interiorizas, te das cuenta que no, que sí tienes un estilo musical que te caracteriza dentro de las diferentes facetas que pueden abarcar tu disco. Háblanos un poquito de eso, háblanos desde el escenario. Bueno, mi proceso personal ha sido gracias a la influencia de mi mamá, de mi familia, que siempre fueron muy bochincheros, les gusta mucho la música y podían escuchar un vallenato como pueden escuchar un Reinaldo Armas, como pueden escuchar a Juan Luis Guerra, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, o sea, todos los clásicos artistas más importantes de los 80, incluso desde antes, el rock también. Eran canciones que formaban parte de mi día a día cuando mi mamá cocinaba, cuando limpiaba. Entonces de ahí viene toda esta versatilidad o este gusto por los distintos géneros, y creo que es fundamental, que siempre lo digo, que fue algo que me marcó o me caracteriza o me define, mejor dicho, ahora en la música que hago, porque es lo que crecí, es la música que escuché en toda mi infancia, pues, mi niñez. Después que comienzo a conocer un poquito más del instrumento y ya escucho con más detenimiento a estos artistas, entonces empiezo a apreciar ahora desde otro punto de vista su música, y por supuesto me enganché con todos esos artistas, tanto venezolanos como internacionales, y marcaron una época y una historia musical, pues, en la industria. Entonces
por ahí viene esa versatilidad. Ahora traté de definir, decía que era un degenerado porque yo no sabía si me gustaba más un bolero que un reggae, o me gustaba más una balada pop que un rock. Entonces era como una manera de hacer un chiste, también por culpa de Álvaro, que fue el que me lo pegó, pero sí realmente era algo que no tenía claro, que me costó como músico conseguir una identidad y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer. Hoy, en este disco como solista, pues tengo fusión de distintos géneros como el pop, la balada, con influencias del jazz, del reggae, del gypsy, manouche, que es como lo que está más presente. Pero siempre hay que buscar definir de una manera más puntual el estilo, y yo lo defino como pop latino. Fusión, pop latino, con influencias del jazz, el reggae. Pero el concepto como tal que podría definir en este particular, porque bueno, sabemos que hay 3 producciones previas a la producción del disco o tu primera producción como solista, y ha sido obviamente el resultado como un ensayo y error, ¿no? De 20 años de trayectoria musical. El concepto entonces que puede definir tu propuesta musical es pop latino, fusionando, sí, diferentes con estilos. Influencias del jazz, del reggae, de la balada, sí. Ok, Alejandro, ¿por qué Desde el Escenario? ¿Por qué ese título para el álbum? Sabemos y lo hemos repetido en varias oportunidades a través de tus redes sociales o a través de distintas entrevistas que ya has brindado en el país, que tu regreso, tu regreso a casa fue justamente para darle promoción a ese disco. Decides por fin dedicarle tiempo completo a una producción de Alejandro Mendoza. Y bueno, las circunstancias te llevaron a quedarte un rato más acá, a recibir ese calor de hogar, a recibir ese abrazo del amigo. Pero cuéntanos por qué Desde el Escenario justamente, qué significa el nombre y qué trae consigo Desde el Escenario. Bueno, Desde el Escenario fue una idea que mutó de varias formas, ¿no? Al final creo que la interpretación fue también moldeándose un poquito, porque me gusta esa idea de compartir cómo veo yo a las personas desde el escenario, ¿no? Entonces, aunque mis canciones no cuentan una historia directamente que esté relacionado con el nombre, ¿sí? Porque yo no tengo ninguna canción, aunque me gustaría hacer algo, ahora que lo menciono, donde cuente yo como artista cómo me siento desde el escenario a la hora de un show, porque he vivido durante más de 15 años, tengo aproximadamente 20 años haciendo música, pero como desde hace 15 que ya trabajo en restaurantes y que trabajo con música en vivo y presto los servicios de música en vivo. Desde el escenario tiene muchas connotaciones, pero una de ellas es cómo me siento yo en ese momento donde tengo que cantar para otras personas mientras comen, mientras están en alguna celebración, y he pasado por todos los estados de ánimo del ser, pues por decirlo de alguna manera, porque me ha tocado cantar triste, me ha tocado cantar feliz, me ha tocado cantar preocupado, o sea, en todo momento que puede tener el ser humano, pero esa capacidad de pasarte el chip y decir, bueno, el show continúa, voy a hacer el trabajo porque de eso se trata, es algo que me gustaría contar en una canción, y aunque no forma parte de esta producción de este disco, pues está la idea y va a quedar ahora en el programa como una promesa, digámoslo. Como el preámbulo, como algo, el preámbulo que a algo que pueda suceder. suceder, exacto. Sí, porque por ahí vienen las cosas. Porque desde el escenario pudiese interpretarse también que lo haces como desde este lado, desde casa, de haber regresado, de haberte sentado y decir, este es mi escenario. Exacto. Por fin puedo compartir nuevamente lo que me gusta hacer en mi estilo. Porque a bien sabemos que socialmente la gente está acostumbrada a marcar, dependiendo de cómo luzcas, el concepto o el estilo musical. Entonces, bueno, Alejandro es una persona joven, Alejandro es una persona con un estilo bastante particular, y automáticamente la gente te asocia con otro estilo. Sí, rock o reggae, hippie, así. O incluso hasta el mismo reggaetón. Y de eso también tenemos que hablar, porque cómo manejas el hecho de ser una persona tan joven, y que justamente esa experiencia de la que hablas, que pues te ha tocado tocar triste, te ha tocado tocar molesto o nostálgico porque anhelas algo que estás viendo del otro lado del escenario, quisieras tenerlo tú en ese momento y el show debe continuar. ¿Cómo manejas esa situación o esa comparación de que
asocien que cuando te presentas como nuevo y la gente no conoce tu concepto, tu música o tu estilo en algún local, no necesariamente hablando de tus canciones propias, que es lo que estás haciendo actualmente, eh, ¿cómo manejas esa circunstancia de que no eres un joven talentoso que canta música urbana, sino que es un concepto difícil, o no sé si sería la palabra difícil, o con un público muy selectivo? Ok, sí. Bueno, eso es algo también que he ido definiendo con el tiempo, ¿no? Porque cuando comencé a trabajar con música en vivo en los restaurantes, me di cuenta que conectaban mucho más rápido con las personas cuando cantaba una canción con la que ellos se identificaban, con algún bolero que les recordara a su mamá o con alguna canción muy famosa bueno, la música nos marca a todos en distintos momentos de nuestras vidas. Entonces, eso no fue algo que planifiqué, fue algo que se fue dando por las circunstancias. Entonces, descubrir que conecto con las personas, que ellos responden rápidamente a una canción que les recuerda algo que fue muy conocida o que tiene algún significado personal, me hizo tratar de tocar la mayoría de las canciones o de todas las canciones de las épocas más importantes. Entonces, esto también forma parte de mi estilo y del concepto que yo ofrezco a la hora de una presentación. Yo trato siempre de tocar lo que a la gente le guste. Entonces hay que mirar las caras, hay que ver las edades. Y normalmente mi público siempre ha sido adulto contemporáneo. Entonces no me he desenvuelto en un público tan joven, pues porque aunque toqué en 15 años, en el momento que tocaba 15 años, pues se escuchaba Don Omar y Daddy Yankee, entonces no, era una cosa que pasaba dentro de un momento en la fiesta, pero no era lo que se escuchaba durante toda la fiesta, como de repente ahora puede ser que tú vas a una reunión o algo y pues lo que hay es música urbana casi que toda la fiesta, aunque al venezolano le gusta la salsa, le gusta el merengue, tiene un momento de hora loca, o sea, eso es muy nuestro también. Creo que en esta época que estamos viviendo, pues la música urbana ha tenido un impacto tan fuerte que han hecho a un lado pues esa música con la que crecimos de repente los que tenemos un poquito más de 30, como lo puede ser la salsa, el merengue y toda esta música de los 80 que nos marcaron. Pues. Entonces, para retomar tu pregunta, yo pienso que toda esta experiencia de tocar en vivo en restaurantes para personas, tratar de conectar con ellos, me hizo quedarme en mi lugar de mi zona de confort, que es voy a tratar de cantar algo que estoy seguro que le va a gustar o le va a recordar algún momento de su vida con su mamá, con su familiar, y estos temas que nos marcaron Alejandro Sanz, Giordano, Franco De Vita, Frank Quintero, o sea, por mencionarte algunos artistas importantes, que te aseguro que es más que todo en Venezuela que tuvieron un impacto, porque en el momento que estuvimos en Colombia se me hizo muy difícil con los artistas que a mí me gustan, que hoy comparto, por mencionarte otro, Francisco Céspedes, Miguel Río, cuando tocaban un tema de ellos en Barranquilla, pues no me imaginé nunca que no lo iban a conocer. Son muy autóctonos, o sea, se oye muchísimo el vallenato, no el que conocemos en Venezuela, sino ese vallenato más alegre, tipo parranda, les gusta mucho la champeta, entonces meterme con el jazz, meterme con el bolero, con la balada, fue algo difícil y como todo, pues logré dar con ese público que le gusta ese ambiente más tranquilo, donde pueden comer, conversar, escuchar música y no es una rumba todo el tiempo. Entonces, creo que es importante que cuente todo esto porque forma parte de mi esencia y de mi estilo a la hora de presentarme. Entonces, de ahí también hay mucho en mi música propia, ¿sí? Esas influencias de esos artistas están también reflejados en la música que hago. Es un poco complicado tratar de hacer como un resumen, porque ahora que te escucho fuera de casa, me doy cuenta que tiene que haber otra oportunidad de hacer una entrevista para poder abarcar una cantidad de temas importantes. ¿Qué es lo que busca Emprende Talentos en este momento? Porque Emprende Talentos en su nueva versión, ahora desde casa, seguimos apoyando el talento venezolano, gente que suma, gente que cuenta historias y gente que merece ser parte de la historia. Y una de esas personas, independientemente de que suene subjetivo o no, que merece ser parte de nuestra historia y de lo que somos como venezolanos, es Alejandro Mendoza. Es esa perseverancia, esa constancia, ese no desistir, creer realmente que tu convicción es válida en el tema musical para seguir apostando a algo diferente. Para nadie es un secreto que yo he sido muy radical con una postura de lo que consume la gente, respetando todos los gustos, y tanto periodísticamente como musicalmente, porque esto es nuestro mundo, porque vivimos del arte, porque nos desarrollamos
en el medio artístico en sus diferentes facetas, pero es difícil luchar contra La corriente sí contra esa corriente de lo urbano, por ejemplo, sin menospreciar, porque hay muchos temas de este mundo urbano y del reggaetón que pues a mí me gustan porque son sí, de la época, porque lo hemos disfrutado, pero poder hacer un stop y luchar con eso sin morir en el intento, sin desanimarte, sin dejar a un lado ese sueño, no es fácil. Y esa es una de sí, las cosas por las que yo insistí en que definitivamente tenías que ser la primera persona que pasara por acá, porque hay que hacer un paréntesis en recalcar que eres un ejemplo a seguir para la juventud de ahora, para los chamos que, hombres o mujeres que quieren incursionar en el mundo de la música, pero les da miedo porque el concepto que los define no es no es lo lo que urbano, suena, sí. porque el concepto que los define no es lo que suena en las redes sociales, porque las redes sociales, jueces y verdugos que definen por dónde tienes que ir o qué es lo que tienes que hacer, es un trabajo difícil. Y justamente hablando de eso que te define y de eso que debemos mantener, que es una postura firme ante lo que nos gusta, ante lo que creemos, nos identifica y pensamos que puede ser un valor agregado y algo positivo para dejar, porque somos ese ejemplo o ese legado que vamos a dejar, de eso nos definimos, del momento, de lo bonito, de la gente que suma, crea tanto oportunidades como contenido en este momento, que es lo que consumen las redes de valor. Allí entra algo que se llama música a la carta. Y creo que música a la carta tiene mucho que ver con desde el escenario. Sí, Son experiencias que van tomándose de la mano y que hoy te han brindado la posibilidad de fusionar, complacer esos gustos que recibes a través de esas sensaciones y respuestas del público y fusionarlos con tus canciones, con tu música, para tenerlo como gancho para ser escuchado. ¿Cómo manejas claro. toda esta complicidad de estos conceptos? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Bueno, me tomó bastante tiempo separar ese concepto que tenemos los músicos apasionados, que primero lo hacemos desde el amor, desde la expresión de nuestras emociones y todo esto, y nadie nos enseña, había muy poca información en el momento que yo comencé. No es como ahora que pues todo lo que sea lo consigues en YouTube, la información está en internet. Es importantísimo resaltar que no es lo mismo tener talento, pasión y estar enamorado de lo que haces, a saber cómo funciona el negocio. ¿Sí? En este caso el music business, que es el negocio de la música, es algo que si no lo investigas, si no lo estudias, si no te interesas por aprender del negocio de la música, pues es muy fácil dejar de soñar, es muy fácil que te decepciones con tantas cosas que te pueden pasar, ¿no? En el camino, tratando de vivir de lo que haces o buscando que la gente conozca tu música para ser reconocido o por lo menos poder vivir de tu arte. Entonces, digo esto porque ahorita que mencionas bueno, que sabes que tenía que estar aquí de primero por todo el esfuerzo y todo esto, creo que es importante decir que para todas esas personas, todos esos músicos que hoy puedan estar escuchando la entrevista, tienen que pensar también un poquito con el corazón y con la cabeza, pues, o sea, esto es lo que amo, esto es mi arte, este es mi don, esto es lo que decidí hacer, pero es importante educarse, es importante estudiar cómo funciona la música, cómo está el negocio que ha cambiado tanto con las plataformas a la hora de monetizar los temas, las regalías, o sea, hay un mundo inmenso detrás de la música, si lo ves, de lo que ven la música desde el amor, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, cierro con esa idea porque es importantísimo siempre dentro de la formación como músico aprender sobre el negocio de la música, porque cuando uno está bien, cuando uno puede vivir tranquilo del arte, pues las cosas fluyen mejor Sí, y por- depende de esa preparación. porque justamente tiene que ver mucho aquí y en el ahora y en nuestro país, tiene que ver mucho con la necesidad, ¿sabes? Sí, Con el vivir el día a día, con el no conformarte, porque la palabra no, pienso que para algunos no es conformarse, sino o resignación, como lo pudiesen manejar algunos músicos, y por eso hay tantos conflictos con el tema musical en la calle, por eso hay tanto talento en la calle que nadie conoce, sí, porque no se atreven, porque ya hay suficiente o o no saben porque cómo hay hacerlo. demasiada competencia o porque sencillamente no saben cómo hacerlo. Y por eso al principio
de este encuentro, sí, recalqué en varias oportunidades que eres un soñador con propósito, que eres un soñador empedernido, porque mucha gente se cansa en el camino, porque tenemos tanto que consumir en la actualidad a través de las plataformas digitales que Sí, que a todo se veces vuelve desechable, todo muy rápido, sí. a veces da miedo. Hemos visto material de muchos artistas que ya están posicionados, que están haciendo parodias justamente de eso, ¿no? Pasaron 3 minutos, ya pasó de moda. Tienes que montarte en la película, hacer otra cosa que te dé un enganche en las redes sociales. ¿Cuántas personas no nos hemos conseguido que te han dicho, no, hermano, por allí no es, con Mm, esa pinta que usted tiene, usted se pone un bling bling y usted la pega? sí, Entonces sí, es mantener pues la esencia, la sí. esencia, porque siempre hay cabida para el sueño y el Y concepto hay público de para todos los todos, estilos, sí. y hay público para todos. Entonces creo que de eso nace este concepto musical que se llama música a la carta, Música a la carta. donde fusionas tus canciones, donde fusionas emblemáticos de todos los tiempos, porque si usted no lo sabe, Alejandro Mendoza es una rocola. Usted le da G-Clip y pues, y si No, no no, se mentira. sabe la letra, Hay unas cuantas que no me sé. él se las ingenia y lanza un Pero instrumental. ese es el concepto. Y para responder y retomar la pregunta que me hiciste, precisamente Música a la Carta nace de esas ganas de complacer al público y siempre darle la oportunidad de que quieres escuchar, dime un artista que te guste. Entonces, en este momento lo llevamos a un formato con una impresión de Un una menú. ficha, un menú, tal cual, donde tiene aproximadamente 60 artistas por las dos caras. Y esto le permite a las personas ya hacerse una idea antes de comenzar el show, pues les dejo un menú en todas sus mesas de hacerse una idea de lo que yo a lo que puedo interpretar, lo que puedo hacer. Todos estos temas, por supuesto, con un estilo muy personal, no trato de imitar al artista, siempre es como me sale Tu esencia. con mi esencia o lo que es Alejandro Mendoza, pues, en este caso. ¿Cuántas canciones en el haber de Alejandro Mendoza como músico? Porque son muchísimas. ¿Cuántas están encabetadas? ¿Qué viene después del lanzamiento del disco que fue el año pasado, en mayo, si Sí. mal no recuerdo? Desde el escenario cuenta con 13 canciones inéditas. ¿Qué viene después? ¿Qué hay de nuevo para contar de lo que viene Alejandro Mendoza 2026, que es cuesta arriba en este Sí. momento pensar en producir, en crear algo diferente que cale en una sociedad tan concurrida con un bombardeo de redes sociales? Bueno, yo tengo que aceptar que no tenía esto planificado perfectamente estructurado, ¿no? A lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de aprender y de crecer con distintas agrupaciones. Empecé con una agrupación que se llamaba Vía Alterna, donde hacíamos rock latino, con grandes amigos y personas que, bueno, unos ya no están, otros fuera del país. Con eso hacíamos rock y compuse una buena cantidad de temas. Alrededor de unos 10 o 12 temas de ese estilo. El grupo duró al menos 4 años. Después comencé con T para 3, que estaba conformado por Álvaro y Jorge Sandoval. Tuve la oportunidad de escribir pues, muchísimas canciones. Hacíamos un equipo genial porque él es un excelente actor y compositor. Y cuando me mostraba las letras, pues simplemente las miraba y ya inmediatamente me llegaban las melodías. Entonces, Vía Alterna, T para 3 fueron parte de mi crecimiento y por supuesto tengo canciones que fueron para esas agrupaciones. Luego comencé un proyecto con mi hermano, con Richard y con otro gran amigo y hermano César Moreno, donde fusionamos el reggae con el jazz y hacíamos todo, danza, el reggae. No nos metíamos tanto al hip hop, pero sí cuando nos juntábamos con el gran Jonas Paiva, saludos también, hermanos. Pues fusionábamos ese reggae también con el hip hop, es lo más así como lo más cercano que estaba a hacer música urbana, pues en ese tipo de colaboraciones. Y después, en todo ese tiempo, con ese proceso, con esas agrupaciones, siempre iba como que escribiendo mis propias canciones y le ibas teniendo engavetadas. Te cuento todo esto porque en todo este proceso de tocar con estas agrupaciones y de aprender, siempre iba como escribiendo mis canciones, aparte lo que me gustaba, las baladas, los boleros, siempre el pop latino de estilo Jeremías, esa es más o menos la influencia que tenía y lo que me gustaba hacer. Entonces, como te decía al principio, yo no planifiqué hacer un lanzamiento, simplemente me tocó organizar toda esta locura, todas estas experiencias y decir, bueno, te voy a lanzar un álbum solista, este tema me sirve, voy a retomar esto, voy a arreglar esta canción que antes era así, la voy a hacer asado. Entonces, me tocó organizar todo este tiempo, por decirlo de alguna manera,
en el que estuve escribiendo sin un rumbo o sin un objetivo claro, pues. Pero Y comenzaste a escribir cuando ya tenías participación en estos grupos o en estas bandas musicales o antes de formar parte de estas bandas o de este grupo, ya habías ya, escrito sí, ya canciones. tenía canciones súper empalagosas, romanticonas, que era lo que me nacía. Solo que, bueno, la estructura de composición y las melodías eran bastante sencillas porque, bueno, estaba aprendiendo. Y entonces, puedo decirte que más de 10 canciones pude escribir explorando, experimentando ese arte, ¿no? De sentir, pensar y expresarlo a través de la guitarra y de la voz. Entonces, bueno, haciendo una compilación de todas estas canciones, desde que comencé a escribir, a aprender música, mi proceso por las distintas agrupaciones y ya después preparándome como solista, pues tengo alrededor de 60 canciones más o menos escritas y ya producidas, aunque sea maqueteadas, eh, eh, sí, que se pueden escuchar. Las que van a conseguir en el álbum, otras grabadas con Vía Alterna, con Liberty y con T para 3, que siguen engavetadas, pero aproximadamente unas 60 canciones que se pueden escuchar, que no están publicadas todas, pero que se pueden escuchar. ¿Y que, cuál es el plan o cuál es la estrategia para este próximo año? ¿Hay un lanzamiento de un próximo disco? ¿Quieres hacer Sí, colaboraciones justamente con estas canciones, de estas canciones con artistas que se encuentran acá en el país, que siguen apostando, que siguen creando, que siguen haciendo música, haciendo buena música y marcando una pauta de hacer algo distinto, para algunos irreverentes, para otros algo nuevo, definitivamente, o sencillamente vas a volver a trabajar en temas nuevos, estás pensando escribir o estás escribiendo actualmente, o vas a tomar sí. referencia de esas canciones que están Bueno, engavetadas? una de las cosas que me gusta hacer es poner música a las letras de otros y dentro de mis canciones también hay algunas letras que no fueron canciones desde el principio, sino desahogos escritos muy personales que al leerlos, pues es parte como del don que me dio Dios. Al leerlos, pues me sonaba la melodía e inmediatamente pues las convertí en canción. Te cuento esto porque tengo muchas amistades, grandes amigos que desde hace muchos años he querido grabar con ellos. Algunos, la mayoría están fuera y algunos todavía quedan por aquí. Entonces me gustaría como dejar algo con ellos y ya concretar de una manera más profesional esa colaboración y hacer canciones y dejarlas. Entonces creo que voy a incorporar esas colaboraciones al nuevo álbum, eh, aprovechar la oportunidad que me dio el máster Miguel, Miguel Chacón, para producir en su casa y hacer algo ya un poquito más mejor pensado, ya no como que desempolvando lo que hay, bueno, vamos a armar un disco con esto, sino ya desde una nueva etapa, donde ya puedo tomar el control y decir, bueno, esta nueva producción va a ir enfocada a este estilo, a esto. Hay algunas letras por ahí, algunas ideas, pero sí, la intención es hacer un nuevo álbum. Eh, ya arrancaré dentro de poco para poder tener bien clara la idea a final de año, pero yo pienso que para el año que viene puedo estar lanzando este nuevo álbum donde van a haber colaboraciones con grandes amigos, abierto también a colaborar con otros artistas. Definitivamente esa es una de las estrategias más recomendadas por la gente que hace música y está bien posicionada, pues siempre es importante hacer alguna colaboración con algún artista para dar a conocer a través de ese artista y de su público tu trabajo. Entonces yo creo que conviene y también tenemos material con grandes amigos, eh, hacer una colaboración para dejar eh, dejar por hecho sí, esa experiencia. Dejar un precedente porque creo que funciona, así como en el medio periodístico, que podemos llamarle una bola de nieve, que es esa Sí, referencia artística en el mundo musical también, trabajar en colaboraciones con otros artistas para que se den de la mano y sumar, donde todos ganen, donde donde podamos todos subir, sí. puedan formar parte de algo nuevo y de ser conocidos y reconocidos, porque eso es otro de los puntos. Puede ser reconocido, pero no necesariamente conocido. Entonces, ya para que finalice el año no falta casi nada. Creo que sería trabajar en el proceso para que el próximo año, 2026, puedan obtener algo nuevo de Alejandro Mendoza. Y justamente hablando de esas colaboraciones que vienen a futuro, eh, esas colaboraciones también se dan
justamente a través de todo lo que ocurre en las redes sociales. Y las redes sociales actualmente son como esa tarjeta de presentación y ese catálogo musical para los artistas, los emergentes, los artistas que quizás tuvieron su momento, que son pues ya personas adultas, pero que han vuelto al ruedo porque las redes sociales se lo permiten. Los que te conocen saben que eres un artista multifacético, que ese tema no lo hemos tocado. Todos los instrumentos que puedes dominar, yo sé que no te gusta hablar mucho de eso porque se puede confundir con un tema de ego, se puede confundir con un tema de yoísmo, pero no lo es un tema de cualidades y hay que reconocerlas. A lo mejor no se escuchará bien cuando sale de tu boca, pero lo justo es que otras personas expongan el talento que tienes al manejar diferentes instrumentos. Entonces, justamente tomando de la mano esa cualidad que tienes de poder desarrollarte en diversos estilos musicales, poder manejar el dominio de muchos instrumentos, también hemos visto que a través de las redes sociales ha mermado un poco o está un poco en Como stop stand-by, sí. el tema de las presentaciones a nivel comercial en restaurantes, locales públicos, pero eso es debido a que pues todo tiene su transición, su proceso y sus cambios o transformaciones, porque estás trabajando en otros aspectos, estás produciendo para otros músicos locales, estás dedicado también a dar clases de música particulares para niños y adultos, y hay otras cositas por allí que también me encantaría que nos pudieses conversar por acá. Claro, bueno, entre esas cosas que comentas, sí, he tenido la fortuna de trabajar con gente maravillosa que uno se va consiguiendo en el camino. Entre ellos, pues, por supuesto tengo que mencionar a José Moreno, que es una persona que nos brindó la oportunidad y creyó también, como fue uno de los patrocinantes del álbum, desde el escenario, pues sin conocernos, simplemente le canté una canción y dijo, voy a ti. Entonces creo que es importantísimo agradecer la presencia del amigo José Moreno, que pues nos abre sus puertas en la cafetería y por supuesto también y que es que también está presente como patrocinante. Nuestra marca y aliado comercial con Café Sí. de Serranía, café con sello venezolano. Él como marca, Sí. pues a través del impulso de sembrar y crear acá en nuestra casa, en nuestra tierra, en Venezuela, Café Selección, definitivamente tienen que darse la oportunidad de probar algo nuevo, bueno, que les va a cambiar la vida y les va a cambiar el paladar. Sí, probar el café y sobre todo escuchar la música, porque en este proyecto con el café, pues José se animó a escribir canciones para el café y son increíbles. La verdad, me dio la oportunidad de cantar y de producir estas canciones junto a otros grandes músicos también. Y pues tengo que mencionar esta experiencia que ha sido maravillosa. Hay otro tema por ahí que también está cocinándose. Entonces, bueno, creo que era importante comenzar por ahí porque José fue una de las personas que nos llevó a un área donde no estábamos tan duchos, porque nos encanta el café, excelente, o sea, muchísimo, nos gusta muchísimo el café, pero éramos muy poco conocedores del proceso y cómo reconocer un buen café, un café de selección. Entonces, bueno, a través de José tuve la oportunidad de conocer a otras personas con las que estoy trabajando también, el señor Ramiro, que es ahorita el dueño de un montón de canciones y de un proyecto que también cuenta su propia historia, ¿no? KBB, Caracas Blues Band, donde voy a estar presentándome próximamente también, estaremos diciendo las fechas, con este proyecto increíble, de verdad que es muy jocoso, me dio la oportunidad de reunirme con grandes músicos y amigos, que esto de verdad que lo extrañaba muchísimo cuando estaba en Colombia, compartir con grandes amigos y músicos. Los famosos jam. Los jamming, sí. Entonces, bueno, es importante mencionar esto también. Estoy con este proyecto de blues con música inédita, Caracas Blues Band, también disponible en todas las plataformas digitales. Y creo que pinta bastante bien. Además que tiene una energía súper chévere, un concepto diferente y me permite seguir explorando esas áreas que me gustan, porque el blues es algo que me gusta muchísimo, tanto como el jazz y como lo que hago, pero que tampoco he tenido la oportunidad de experimentarlo tanto, ¿no? Y es parte también de lo que tú decías del manejo de otros instrumentos. No es que yo quise ser multiinstrumentista, sino que por fiebrudo, por decirlo de alguna manera, y por salido, en un momento donde... Salido es una palabra muy venezolana. Sí, muy nuestra. En algún momento donde quise estudiar guitarra de manera más formal en Los Teques, en la Vicente Mil Los Ojos, pues el profesor de guitarra clásica se tuvo que retirar por una gira, una cosa, y yo no quería quedarme sin hacer nada y me puse a estudiar batería con Gerson López.
gran amigo también, saludos. Y él pues duró muy poco tiempo en la cátedra, yo me convertí en uno de los alumnos más avanzados que tenía, de los grandes, y en lo que él salió pues me quedé yo por circunstancias trabajando con los más pequeños. Entonces cuando empiezas a trabajar con niños, empiezas a transmitir tus conocimientos y a aprender para enseñar, pues esto te permite, esto es una estrategia, una técnica que te permite asimilar las cosas más rápido. Entonces me metí de lleno con la percusión y la batería, me enamoré de la batería y de la percusión. Y cuando hacía falta un percusionista, un baterista en algún proyecto, yo era el primero, o sea, no soy el mejor, pero yo me estudio la broma y yo lo hago. Entonces hice gaita, toqué con un grupo como Tambor y Punto, donde fui el baterista. El actual cantante de Guaco pertenecía también a Tambor y Punto. Fran Rojas también, saludos hermanos por ahí. Y estas oportunidades donde yo podía explorar otros instrumentos y participar con otros instrumentos es lo que me dio tal vez el conocimiento, la capacidad de decir, mira, yo puedo tocar el bajo, yo puedo tocar la batería, conozco, entiendo bien los conceptos, sé cómo es el groove de una salsa, cómo es el groove de un funk en el bajo, en la batería, o sea, ir aprendiendo de todos los géneros por melómano, porque simplemente me llena, es lo que me ha permitido ahora como productor musical, después de estudiar un tiempo en Audioplace, tener el conocimiento necesario para obtener el criterio y decir, mira, esto está mal hecho, esto hay que buscar a alguien que grabe esto, que sepa, que tenga el conocimiento del género, que domine el estilo. Entonces hay cosas que no me atrevo a grabar, que puedo saber cómo se hacen, pero siempre es bueno capturar la esencia de un músico que se dedica a su instrumento. Eso también le suma muchísimo a una producción. Creo que forma parte de tu esencia, porque cuando hablamos de música, cuando hablamos de música comercial, de esta música que se desarrolla en la calle, pues, de disfrutar de este arte para vivir de él, hay mucho involucrado, egos, yoísmos, Sí. trabajar en equipo o no trabajar en equipo. Entonces creo que forma parte de algo que te caracteriza, que forma parte de tu esencia, que es esa capacidad que tienes de ser un líder, de hacer un llamado y unir una cantidad de talentos, porque hay tanto en la calle y hay campo para exactamente para todos. Venezuela es tan talentosa en todos los aspectos, musicalmente hablando, artísticamente hablando, en el teatro, en la fotografía, en los audiovisuales. Entonces, en los deportes, todo. En los deportes. Entonces creo que forma parte de, te iba a preguntar ya casi finalizando esta entrevista, que nos quedamos cortos de tiempo, yo sabía que iba a ser así, sí. de ese mensaje que puedes darle a la nueva generación o esa gente que te está escuchando realmente, que te sigue porque quiere consumir realmente el contenido de lo que haces. Creo que el sentido de sumar, de creer, de crear oportunidades para ti, para los que están a tu alrededor, tiene que ver con eso, con ese sentir, ese pensamiento de que todos cabemos, de que hay espacio para todos, que hay espacio para crear los diferentes estilos y poderlo fusionar. Y por eso hacemos un poquito un stop en este tema de presentarte en algunos locales comerciales, porque estás dedicado a producir para otros, con otros, a producirte a ti con tu estilo, tu concepto, y al mismo tiempo trabajar con otras agrupaciones que te permiten crecer como individuo, como músico, como ser humano. Entonces pienso aquí que primero felicitarte, más allá de estar en casa, de esta ventana, de esta oportunidad para dejar ver que hay mucho más para sumar, que hay mucho más positivo en lo que debemos enfocarnos como venezolanos que seguimos creando, creyendo y confiando, y que queremos ser parte de ese cambio positivo que deseamos para el país, porque los buenos somos más. Entonces, gracias por ser parte del cambio que deseamos, gracias por ser parte de esta historia, de mi historia, de nuestra historia de Emprende Talentos, por quedarte y por querer seguir sumando siempre. Siempre te digo que es una balanza. En esta casa, en esta empresa, en este negocio, en esta ventana es un equilibrio. Y yo sé lo que pudiese ser un referente para eso, para esas personas que te están escuchando. Pero Alejandro, ¿qué tiene para decirle a ese adolescente, a ese joven, o no tan joven, porque hay gente que es adulta que quiere, pues, involucrarse en este medio? ¿Cuál es el mensaje positivo para continuar tu legado? Bueno, mencioné algo sobre eso al principio. Yo pienso que es importante vivir los procesos el tiempo que sea necesario
es muy personal, siempre cada proceso. Cuando hablo de proceso me refiero al crecimiento, a todo lo que implica tener una identidad, tanto como persona como músico. Eso necesita tiempo para formarse, ¿no? Entonces, una vez que ya tú sabes quién eres, conoces tu identidad eh, como artista, como músico en este caso, eh, pues ya tienes un punto de partida seguro para animarte a emprender, sí, hacer lo que te propongas, ¿no? En este caso, musicalmente hablando, pienso que, como lo decía al principio, es importantísimo separar el amor que tienes por hacer la música de los negocios, ¿ok? Es importante que haya un balance en eso. Aprender cómo funciona el negocio de la música mientras haces lo que amas y lo que te apasiona es importante. Darle el equilibrio a eso para poder finalmente monetizar el arte y poder recibir eh, una remuneración que te permita vivir y tener una estabilidad para poder seguir creando, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que me gustaría dejar en esta entrevista para todas las personas. Y aplica en todas las áreas, pues no solo en la música, en todas las áreas. Siempre es importante desarrollarse como persona, como artista, sí, como emprendedor, en el caso de aquellos que tengan negocios, que vendan algún servicio o algún producto, y después investigar y llevarlo al siguiente nivel, ¿no? Donde puedas ayudar a los demás. Siempre las cosas que se vuelven exitosas eh, terminan siéndolo porque le hacen la vida más fácil a otro o porque eh, ayudan a otra persona Es tener o llega, sí. ese criterio o mantener siempre esa humildad presente para entender que siempre hay algo nuevo que aprender, Sí, y para también que sumar. puedes dejarle a otra persona con lo que haces. Ahí creo que hay una clave importante. Definitivamente creo que esa es la esencia del éxito. Siempre estar dispuestos a compartir o a ser parte del crecimiento de otros para poder crecer tú a la par. Bueno, Alejandro, yo sabía que el tiempo se nos iba a hacer corto. Gracias una vez más por estar acá. Gracias a ti. Gracias por quedarte, por ser parte. Tengo que aprovechar también la oportunidad para agradecerle a todos los aliados comerciales, a las marcas que decidieron unirse a este nuevo vagón de un viaje llamado Emprende Talentos, para seguir sumando, para seguir soñando, para seguir creciendo y emprendiendo juntos, para darle la oportunidad a gente que suma, gente que emprende y forma parte de la historia y forma parte de ese cambio positivo que deseamos. Y merecen ser parte de la historia, merecen contar su historia, merecen hablar de sus emprendimientos, de sus marcas, de sus sueños y de sus logros. Gracias por estar acá, por acompañarnos hasta acá. Suscríbete a mi canal, comparte y hagamos de esto una comunidad muchísimo más grande. Yo feliz y agradecida de poder compartir contigo. Sé que vienen otros encuentros más porque vienen más invitados especiales, más entrevistas y estoy segura de que vamos a hacer muchas alianzas que nos van a permitir crecer en esta aventura y en este sueño. Una de las partes más importantes de Emprende Talentos en esta nueva versión, mucho más fresca, mucho más cercana, mucho más personal, es darle la oportunidad a todos los que están a nuestro alrededor de poderse sentar acá conmigo, porque no se trata de Marilis, no se trata de Emprende Talentos, se trata de nuestros venezolanos que están sumando dentro y fuera de casa, porque los buenos somos más. Y quiero que compartas con nosotros el top 3, así se llama esta sección, top 3 de la persona, la personalidad, el emprendedor o ese talento que está sumando, que piensas tú que merece o que tiene que estar sentado. Más allá de merecer, tiene que estar sentado conmigo acá a través de esta ventana Emprende Talentos para hablar de su historia, para contar su emprendimiento, su marca, su talento. Cuéntame. Bueno, lo mencioné al principio de la entrevista, creo que Miguel Chacón es una de las personas que debería estar aquí, sin duda, un músico y persona increíble que tiene una cantidad de anécdotas y de historias que Miguel, no me puedes decir que no. Por supuesto. No puede faltar el Marlon Malón, que ahorita está
apoyándonos con todo. Nos pues, de quedamos verdad que cortos, pero eso lo eso colocamos por allí aparte. claro que Hablemos sí. un poco de eso luego. Marlon es un artista increíble, también parte de la familia, es una persona que me ha apoyado muchísimo durante toda mi carrera, desde que comencé hace sí, como 15 años al menos de amistad tenemos. Y bueno, ahorita está con una serie también que aprovecho rapidito para invitarlos, Mano de Tape, que está buenísima por TikTok e Instagram. Y bueno, les recomiendo que la vean. Estoy haciendo el papel de un músico de la calle y va un poquito de la mano con el trabajo porque Fusionando de muchas repente cosas. fusiona muchas cosas y cuenta algunas realidades que no están expuestas por ahí de muchos artistas, ¿no? Y musicalmente tienes musicalmente, participación en la canción promocional sí, de la serie, también. ¿cierto? Entonces se las recomiendo muchísimo. Vayan a ver Mano de Tape, busquen al Marlon Malón. El otro es Daniel Pereira, tiene un emprendimiento, un gran amigo que estudió conmigo en bachillerato y tiene una trayectoria increíble también, muchísimo talento, ya no en la parte musical, pero sí como comunicador y también tiene programa de entrevistas, ha entrevistado a muchos artistas también nacionales e internacionales importantes y ahorita está haciendo un trabajo bien chévere en una posada por aquí en los Altos Mirandinos que vale la pena que venga a contarte sobre eso. Bueno, Daniel, ya te comprometí, seguro vas a estar aquí sentado. la invitación entonces queda pública, queda abierta. Espero poder contar entonces con la presencia de esos talentos que suman y forman parte de lo bueno que se hace en casa, de lo bueno que se hace en Venezuela, porque los buenos somos más. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por quedarte hasta acá, por ser parte de este primer encuentro, de este nuevo vagón, de este viaje llamado Emprende Talentos, para sumar, para crear, para soñar, para emprender juntos. Nos vemos el próximo domingo, 6 de la tarde, hora Venezuela, 5 de la tarde, hora Colombia, para seguir emprendiendo juntos, contando historias, porque los buenos somos más. Llegamos a ustedes gracias a Neols Miriam, expertos en belleza. María Educa, educando con el corazón. Marcas que suman. Arte Cuisine. Sushi and Wok. Serranía Café Gourmet. La cafetería Coffee Roaster. María Vida, tu terapeuta holística integral. Volcánica Lab con Liliana Romero. Los buenos somos más.